La llamada llegó poco después de las 3. Estaba terminando de revisar el logotipo cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Casi lo dejé sonar hasta que una voz masculina tranquila dijo: ¿Es Sara Vance? Llamo de la Iglesia Episcopal de San Lucas. Tenemos a su hija aquí. Se me hizo un nudo en la garganta. —¿Juni? —pregunté, ya de pie. —Está a salvo. Una pareja la trajo hace un rato. Dijeron que tenías una emergencia familiar. Se me revolvió el estómago. Se suponía que Juni estaría en el jardín de niños, no al cuidado de desconocidos en una iglesia. No hice más preguntas. Simplemente agarré mis llaves y salí corriendo. El camino se volvió borroso. Apenas recordaba los semáforos ni cómo se me pusieron los nudillos blancos al volante. Mi único objetivo era llegar hasta ella. Cuando finalmente llegué frente a la iglesia, no podía respirar bien. Una mujer me guió a través del nártex hasta una habitación lateral tranquila. Y allí estaba, mi pequeña, sentada en un banco que parecía demasiado grande para ella. Sus piernas colgaban. Agarraba una taza de chocolate caliente con ambas manos. Al verme, se le iluminó la cara. Luego se desplomó. Saltó y corrió directo a mis brazos. —¡Mami! Me tiré al suelo y la abracé con todas mis fuerzas. —¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Mi voz se quebró. Ella negó con la cabeza, pero susurró: —Dijeron, ya no me querías. Me crujió el pecho. 2 días antes, mi padre lo había dicho con tanta naturalidad por teléfono: elegiste el dinero por encima de la familia. No te sorprendas si la familia deja de elegirte a ti. Pensé que era chantaje emocional. No pensé que llegarían tan lejos. Le acaricié la cara. Te deseo más que a nada, Juni. No has hecho nada malo. Vale. Nada. Asintió contra mí, sin soltarme. El sacerdote se acercó y me entregó una nota doblada. Sin firma, solo 6 palabras, hasta que aprenda lo que más importa. No lloré. Llevé a mi hija al coche. Su cabeza reposaba sobre mi hombro como cuando era bebé. No me soltó. Y yo tampoco. Para cuando le abroché el cinturón, una cosa estaba clarísima: no era solo un mensaje enfermizo. Era la guerra. Crecer en la casa de los Vances significó aprender desde muy temprano dónde uno se paraba y dónde no. Yo era la mayor, la confiable, la que solucionaba los problemas. Lacey, en cambio, era la luz, la chica de ojos grandes, grandes sueños y una forma magnética de hacerte creer en ella, incluso cuando no había hecho nada para ganárselo. Cuando reprobó biología en 9º grado, mi madre dijo: ella es creativa, no académica. Cuando entré en Stanford con una beca, mi padre me preguntó si tenía un plan de contingencia. Cada victoria que conseguía era esperable. Cada derrota suya era mitigada. Culpaban al mundo de no comprender su visión. Su visión cambió con las estaciones. A los 22, quería abrir una cafetería vegana. A los 25, ya era una línea de perfumes boutique. Ninguno sobrevivió al primer año. Pero Dorine y Carl siempre aparecían. La decepción manifiesta de Goulet, cuidadosamente reservado solo para mí. Hace 3 meses, me invitó a comer a un lugar que parecía más un folleto de spa que un restaurante. Pidió champán antes de que me sentara. Esta vez tengo algo grande, dijo con los ojos brillantes. Un salón de lujo para el cuidado de la piel. Faciales de alta gama, terapia botánica, mascarillas con CBD. Va a explotar. Solo necesito 30.000 para asegurar el arrendamiento. Me reí. De verdad que me reí. Lacey, ¿en serio? Es la tercera en 6 años. Su sonrisa se desvaneció. Esta es diferente. Estoy trabajando con una influencer. Tiene 1 millón de seguidores. No levanté la voz. No hacía falta. No voy a volver a hacer esto. Tengo un hijo que criar, un negocio que dirigir. Me miró como si le hubiera escupido en la bebida. «Has cambiado», dijo con frialdad. «Antes te importaba la familia». Esa misma noche, mi padre llamó. No me dijo hola. Solo: me han dicho que me estás negando la ayuda otra vez. No fue una petición. Fue una advertencia, una que no tomé en serio hasta que se llevaron a Juni. 2 semanas después de ese almuerzo, Lacey apareció en mi casa con una carpeta de frappuccino y la petulante seguridad de alguien que pensaba que no era un suave tal vez. Pensé que mostrarte los números te ayudaría, dijo,
deslizando la carpeta por el mostrador de mi cocina como si estuviéramos en una sala de juntas. Juni estaba durmiendo la siesta arriba. No quería armar un escándalo. La carpeta estaba llena de maquetas, proyecciones en redes sociales, un piso. Boceto del plano. Ya había elegido toallas con aroma a eucalipto. Laci, dije con suavidad, esto se ve bien, pero no estoy en condiciones de invertir. Su mandíbula se tensó. No es una inversión, es un préstamo. Te lo devuelvo en 6 meses, como máximo. Soy madre soltera, dije en voz baja. No soy un banco. Su sonrisa se desvaneció. Se puso de pie, alisándose la chaqueta como si no hubiera tirado su dignidad sobre mi mostrador. Siempre se trata de tu hija, de tu dolor, de tu lucha. Actúas como si fueras la única que lo ha pasado mal. Actúo como alguien que sigue en pie después de que le arrebataran todo. Eso no es egoísmo, es supervivencia. Ella se fue sin decir adiós. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi mamá. ¿Sabes cuánto se esfuerza tu hermana? Quizás deberías mostrar un poco de compasión. Entonces una llamada de mi papá. Si tu madre se enferma por este estrés, es tu culpa. 3 días después, silencio radial. No hay buenos días. No hay check-in los fines de semana. No, Juni se ve tan linda con sus textos de vestido de Pascua. Solo una bandeja de entrada vacía y un silencio inquietante que me hizo revisar mi teléfono más de lo que debía. Pensé que el silencio era el castigo, que me interrumpían para dejar claro mi punto. Me equivoqué. El silencio no fue el castigo. Fue la trampa. Llovía mucho ese jueves. Lo recuerdo porque dejé las botas de agua amarillas de Juni en el coche por error, y me estuve arrepintiendo toda la mañana. Estaba inmerso en un proyecto de renovación de marca cuando me apareció el número de la escuela en el móvil. Contesté de inmediato. «Hola, señorita Vance», dijo la secretaria. Solo quería confirmar, ¿añadieron a alguien nuevo a la lista de recogida de Juni? Se me cayó el estómago. «No», dije, poniéndome ya de pie. «¿Por qué?» Firmaron su salida hace unos 30 minutos. El sistema marcó la recogida como aprobada, pero no reconocí los nombres. Tenían el código de autorización familiar de su expediente. No esperé a oír el resto. Tomé mis llaves y corrí. El camino a la escuela fue un torbellino de bocinas y pensamientos salvajes y dispersos. En la recepción, la secretaria explicó que una pareja mayor, mis padres, obviamente, había alegado que había una emergencia familiar. Los había reconocido de recogidas anteriores y no lo cuestionó. Llamé a sus teléfonos y saltó directamente el buzón de voz. Probé el teléfono fijo. Nada. Laci también. Nadie lo contestó. La casa estaba vacía. Los vecinos no los habían visto. A las 5 ya estaba llamando a los hospitales. A las 6, ya estaba caminando de un lado a otro con el teléfono en la mano, tratando de no tirarlo. Y entonces llegó el llamado, una voz tranquila y firme. ¿Es Hilar Vance? Soy el padre Error de la Iglesia Episcopal de San Lucas. Creo que su hija está aquí con nosotros. 15 minutos después, entré por las puertas de la iglesia, empapado y sin aliento. Juni estaba sentada en un banco del vestíbulo, con un vaso de plástico de chocolate caliente en la mano. Tenía las mejillas sonrojadas por el llanto. Ella corrió hacia mí en el momento en que me vio. Caí de rodillas y la abracé como si nunca la fuera a soltar. «¿Estás herido?», susurré. Ella negó con la cabeza. Dijeron, necesitabas aprender lo que importa. El sacerdote se acercó silenciosamente y me entregó una nota doblada, 6 palabras escritas con la letra de mi madre. Lo entenderás cuando elijas de nuevo a la familia. Me quedé mirando el papel, con la mano temblando. Juni agarró mi abrigo y no me soltó. La rabia no llegó de inmediato. Primero vino la quietud, luego la certeza. Habían cruzado una línea que no podía permitir que volvieran a cruzar. El oficial Monroe no lo edulcoró. «No es solo una mala decisión», dijo, hojeando su bloc de notas. «Es poner en peligro a un menor, señora Vance. Así de simple». Me senté frente a ella en la estación. Juni se acurrucó a mi lado con un conejito de peluche que le había dado alguien de recepción. Mi voz se sentía delgada, como si perteneciera a otra persona. Le conté todo al oficial, como mis padres se habían llevado a Juni sin mi conocimiento,
como usaron códigos de autorización obsoletos para eludir las medidas de seguridad de la escuela, como la habían dejado en una iglesia sin nada más que un cambio de ropa y una nota. Cuando dejé de hablar, el oficial Monroe simplemente dijo: «Hagamos que se presente el informe». Esa noche, apenas dormí. Junie se negaba a separarse de mí, y yo tampoco podía moverme. A la mañana siguiente, llegó una trabajadora social de los servicios de protección infantil para evaluar nuestra situación. Fue amable, pero firme. Entendí que ahora tenían que revisar todo porque alguien le había fallado a mi hija. A finales de semana, Rowan se mudó a nuestra habitación de invitados. Trajo la compra, cambió las bombillas que no me había dado cuenta de que se habían fundido y se encargó de recoger a los niños del colegio mientras yo me reunía con un abogado. Janelle Ruiz me había sido muy recomendada, y desde el primer momento en que nos sentamos, supe por qué. Ella no se inmutó ante mis palabras, familia y informe policial estar en la misma oración. «No estás exagerando», dijo tras leer el expediente del incidente. «Estás protegiendo a tu hijo. La ley está de tu lado». Aún así, sentía el peso. Presentar cargos contra tus propios padres no es algo para lo que uno esté preparado. Pero no solo habían cruzado un límite, sino que lo habían desmantelado. Y yo ya no tenía que reconstruirles las cosas. Después de presentar la denuncia policial, todo se calmó, pero nunca se detuvo del todo. Junie seguía aferrada a mí por las noches. Rowan se encargaba de la casa mientras yo me encargaba de las reuniones y entrevistas. Janelle me advirtió que el proceso podría llevar meses, así que llené la espera con un propósito. Empecé a documentarlo todo: mensajes de voz, capturas de pantalla, citas, cada pequeña interacción con mis padres o Laci que guardaba. Una noche, mientras organizaba el papeleo de Janelle, abrí la caja ignífuga que contenía los documentos de la herencia de Robert. Hacía años que no los tocaba. Pensé que ya se había ocupado de todo, pero en una carpeta manila, cerca del fondo, encontré una escritura de propiedad que no reconocí. Era un pequeño terreno, nada grande, solo una parcela junto al lago que la abuela de Robert le había dejado a Junie en su testamento. No valía una fortuna, pero tenía un valor sentimental, y se suponía que era suya. Excepto que ya no lo era. La escritura se había transferido a nombre de Junie hacía 6 meses. Vendida. Firmada por Carl y Dorene, como fideicomisarios de su herencia. Me quedé mirando las firmas, sin aliento. Al darme cuenta, la habían vendido. Se habían llevado algo que pertenecía a mi hija y lo habían liquidado sin avisarme. Investigué más a fondo y encontré los detalles de la transacción. El nombre del comprador era impreciso, algún holding, pero la nota de transferencia hacía referencia a un pago transferido directamente a una cuenta comercial a nombre de Laci. Usaron la herencia de Junie para financiar su salón de belleza. Me senté en el suelo, rodeada de documentos, temblando profundamente. No solo habían traspasado los límites legales, sino que habían violado algo sagrado. Se lo habían arrebatado a una niña que ya había perdido a su padre. Y ahora, querían darme una lección. Puse los papeles en orden, los agregué al expediente del caso y le envié un correo electrónico a Janelle antes de que se me pasara la adrenalina. La sala del tribunal se sentía más fría de lo que esperaba, no físicamente, sino por el eco de cada sonido y el peso de cada mirada. Janelle se sentó a mi lado, tranquila y serena, mientras yo aferraba la carpeta que se había convertido en el registro silencioso de la traición de mi familia. Carl y Dorene estaban sentados al otro lado del pasillo con su abogado, rígidos e inexpresivos. Mi madre llevaba un traje gris, demasiado grande de hombros. Mi padre ni siquiera me miró. Cuando el juez llamó a declarar nuestro caso, me puse de pie. Mis manos ya no temblaban. Janelle empezó con el informe de abandono. Como se habían llevado a Junie de la escuela sin mi conocimiento, la habían llevado a una iglesia y la habían dejado allí solo con una nota. Le pasó el documento al juez, quien lo leyó en silencio, con los labios apretados. Luego vinieron los documentos, la escritura de propiedad, la confirmación de venta, la nota de transferencia de pago, todo presentado con una claridad precisa y dolorosa. Observé mientras la jueza hojeaba los papeles y se detenía al llegar a la línea que nombraba a Junie como la beneficiaria original de la tierra. «Quiero señalar», dijo Janelle,
que los fondos de esa venta se canalizaron a un negocio fallido dirigido por la hija menor del demandado, Laci Vance. El abogado de mi madre se puso de pie. Su señoría, mis clientes actuaron de buena fe. Intentaban mantener a la familia en su conjunto. Sus acciones se basaron en la preocupación por la estabilidad emocional de su nieta, dada la situación de la señora Vance. El juez levantó una mano y se volvió hacia mí. Señora Vance, ¿tiene algo que decir? Miré a mis padres. No protegieron a Juni de la inestabilidad. La provocaron. Le robaron, la abandonaron e intentaron hacerlo pasar por amor. Esto no fue un error. Fue una decisión. El juez no respondió. Bien. Ella simplemente asintió una vez y luego miró el archivo que tenía frente a ella. Considero suficientes motivos para la suspensión inmediata del contacto entre los demandados y el menor. Las visitas posteriores requerirán asesoramiento familiar y revisión judicial. Nadie se movió. El silencio que siguió no fue tenso, fue hueco. La orden llegó 2 días después de la audiencia. Protección total de la custodia, ningún contacto con Carlo Dorene a menos que lo aprobara el tribunal y se procedió a una terapia obligatoria. El papel se sentía más ligero de lo debido. No deshizo lo que hicieron, pero me dio espacio para respirar. Janelle lo llamó una victoria limpia. Yo lo llamé supervivencia. Laci nunca apareció. No había respondido ni un solo mensaje desde la notificación de la audiencia. Rowan dijo que alguien de su oficina le dijo que la habían visto subiendo a un autobús rumbo al este, con 2 bolsos de lona enormes y un nuevo color de pelo. No me importaba a dónde iba. Solo esperaba que no volviera a dejar un rastro de gente rota. Juni volvió a dormir del tirón. Las pesadillas eran menos frecuentes, y cuando lo eran, ya no gritaba. Simplemente se metía en la cama a mi lado y susurraba, «Ya estoy bien», como para convencerse a sí misma. Pero una noche, mientras la arropaba, me miró y me preguntó en voz baja, «¿Los abuelos todavía me quieren?». La pregunta fue como un moretón que se formaba debajo de la piel, lento y profundo. Me arrodillé junto a su cama y le cepillé el cabello hacia atrás. «Creo que nos saben amar bien», dije, «pero eso no significa que hayas hecho algo malo». Ella asintió, con los labios apretados como si temiera que sus sentimientos pudieran derramarse si se movía demasiado. «Te amo de la manera correcta», añadí, tomándole la mano, «de la manera que te mantiene a salvo». Eso pareció calmar algo en ella porque se dio la vuelta y abrazó fuerte a su conejo de peluche, respirando lenta y regularmente. Después de que se quedó dormida, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la pila de correos sin abrir. Rowan había vuelto a su casa la semana anterior, prometiendo estar disponible para cualquier cosa. Le creí. La casa estaba en silencio, pero ya no estaba vacía. Sentía que algo regresaba, algo estable, algo honesto. Pero el pasado aún no había terminado con nosotros. No esperaba volver a verlo, no tan pronto, pero allí estaba. Carl Vance, de pie en mi porche, con los hombros hundidos y una vieja bolsa de lona en la mano. Habían pasado 3 semanas desde la orden judicial. Casi no abrí la puerta. «Yara», dijo, en un tono de voz más bajo que nunca. «Perdimos la casa. Tu madre se queda con Susan». No parecía el hombre que solía darme órdenes a gritos en la mesa o sermonearme sobre el respeto. De alguna manera, parecía más pequeño, como si el peso de todo finalmente se hubiera asentado en sus huesos. «Solo necesito un lugar donde quedarme unas noches hasta que solucione las cosas». Salí y cerré la puerta. No quería que Juni oyera nada de esto. «Después de todo lo que hiciste», dije con voz serena, «¿apareces por aquí?» «Cometí errores», murmuró. «Creíamos que estábamos ayudando a Laci, ayudando a la familia». «Dejaste a mi hija en una iglesia», dije, ahora más cortante, «¿y quieres que abra la puerta como si nada hubiera pasado?» Su rostro se tensó. «No pensamos que llegarías tan lejos». La puerta se abrió con un crujido tras mí. Juni se asomó con los ojos abiertos. Al verlo, se encogió y susurró, «No lo quiero en nuestra casa». Eso fue todo. Esa era la línea que nunca dejaría que nadie cruzara. Me volví hacia ella y asentí suavemente. «Está bien, cariño. Vuelve adentro. Enseguida voy». Luego me enfrenté a él nuevamente. «Tienes que irte ahora». Apretó la mandíbula como si quisiera discutir, pero algo en mi cara debió de detenerlo. Retrocedió lentamente,
Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. Lo observé hasta que desapareció por la esquina. Cuando volví a entrar, Juni ya estaba acurrucada en el sofá, abrazando a su conejo de peluche. Me senté a su lado y nos tapé con una manta. Ella no le preguntó qué quería. No tenía por qué hacerlo. Sabía lo que necesitaba de mí, y esta vez se lo di sin dudarlo. Para la primavera, ya estábamos en un lugar nuevo. El apartamento no era grande, pero era luminoso y tranquilo, a solo 2 cuadras del colegio de Juni. Le encantaba caminar allí cada mañana, con su pequeña mochila rebotando a cada paso. Me encantaba verla reír de nuevo, alegría auténtica, sin reservas. Cenábamos con Rowan y su esposo todos los domingos. Trajeron juegos de mesa, yo el postre, y Juni los llamaba sus tíos favoritos. Nadie habló de los juzgados, ni de los abuelos, ni de lo que habíamos dejado atrás. Solo historias, segundas porciones y dulces buenas noches. Desempaqué lentamente. Quería sentir que este lugar me lo había ganado. Una noche, Juni me preguntó si podíamos decorar su pared con algo especial. Pintamos un pequeño letrero de madera. Ella eligió las palabras, yo la ayudé a trazar las letras. La verdadera familia aparece. Colgaba encima de su cama, torcido pero perfecto. Esa noche, se acurrucó junto a mí después de que leí su historia favorita, la de la niña valiente y el león silencioso. Su respiración se hizo más lenta y su mano descansó sobre mi costado, cálida y confiada. Me quedé mirando el cartel que había encima. Las pinceladas eran irregulares, pero nítidas. Todo lo que habíamos perdido lo estábamos reconstruyendo, no a partir de lo que solía ser, sino de lo que elegimos.